luces y entierros. Don Genaro, un vecino de mi barrio que tiene 80 años y que proviene del municipio de Pauna, que es un municipio del occidente de Boyacá, aquí en Colombia, me relata esta historia de su tío abuelo llamado Don Clemente, una historia que le relató su padre Ángel María. Don Clemente había fallecido aproximadamente en el año 32. Murió en el año 32 cuando Olaya Herrera era el presidente de Colombia, hace mucho tiempo. Don Clemente, antes de su muerte, pues en los años 20, él era el líder de uno de los partidos políticos de la época de su municipio, Pauna, Boyacá. Y pues allí, años después, aproximadamente en el 32, él fue asesinado por la guerra política que se vivió en esa etapa conocida como la violencia entre conservadores y liberales. Bueno, años atrás de su muerte, aproximadamente por los años 20, Don Clemente realizaba negocios ilícitos, falseando monedas de metal blando en una máquina que le llamaron troquel. Las personas de esa época le llamaban así a esa máquina. Muy seguramente esa actividad era para patrocinar o promover su proselitismo político de su partido. Don Clemente estaba siendo entonces perseguido por las autoridades, pues sospechaban de sus delitos. Y entonces, para no ser comprobado en esos delitos, él escondió dicha máquina cavando un hoyo, haciendo un hueco, junto a la columna de La Enramada. La Enramada, en el occidente de Boyacá, es una casita donde se fabrica la miel y la panela de caña, también conocida en otras regiones de Colombia como el trapiche de las fincas. Bueno, allí Don Clemente enterró esa máquina cerca de una de las columnas de esa casita. Y pues esa máquina duró mucho tiempo guardada en el secreto y en el misterio que solo él conocía. Años después de su muerte, porque él falleció, él enterró la máquina en los años 20, falleció en el año 1932 aproximadamente, y años después, como en 1936 aproximadamente, sus familiares pues adquirieron su finca. Su sobrino, específicamente Ángel María, que es el padre de mi vecino Genaro. Entonces Ángel María y otros familiares empezaron a observar en las noches cómo titilaban luces y cómo había una llamarada que se encendía allí en la casa del trapiche, en La Enramada. Se encendía esa luz y volvía y se apagaba. En otras ocasiones era como un titilar de luces. Bueno, entonces el señor Ángel María, que era el sobrino de Don Clemente, el que estaba metido en todos esos enredos políticos y en todas esas cosas, y quien nunca le comentó a la familia de sus andanzas, porque pues la familia no pertenecía al mismo partido político que él promovía. La familia pues pertenecía al partido político de la región. Él era como un rebelde, por decirlo así. Entonces él dejó ese entierro ahí, no le contó a nadie, y tiempo después los familiares encontraron esa máquina. La manera en que la encontraron fue muy llamativa. Esa máquina fue guardada en total secreto y misterio. Don Clemente no le había contado nada de eso a ninguno de sus familiares, a ninguna de las personas de la familia. Hasta que, bueno, él falleció y la finca fue adquirida por su sobrino Ángel María, el padre de mi vecino, Don Genaro. Bueno, y
junto con otros familiares, en las noches oscuras, el señor Ángel María, que era el sobrino de don Clemente, empezó a observar, tiempo después de la muerte de don Clemente, aproximadamente para ya el año 35, 36, 1935, 1936, empezaron a observar cómo en las noches oscuras una luz empezaba a titilar en la casa de la enramada, en el trapiche. Allí una luz se levantaba como una llama y volvía y se apagaba. Muchas noches observaron esto con los familiares, con la gente de la vereda, hasta que finalmente pues tomaron una decisión. Personas de la vereda muy creyentes aconsejaron a estos familiares ir un Viernes Santo en la noche, a las 12 de la noche, para desenterrar lo que estuviera allí, porque lo más posible es que fuera un entierro huaca secreto, como ellos le llamaban a las cosas misteriosas que los ancestros enterraban. Efectivamente, el señor Ángel María y sus familiares cavaron toda esa noche el Viernes Santo, aproximadamente entre los años 35 y 36, 1935, 1936, fue como la excavación. Y encontraron allí esa máquina troquel, donde se hacían las monedas falsas. Dedujeron entonces que el alma de don Clemente estaba penando por ese motivo, que él había guardado ese secreto y bueno. Así que ellos botaron esta máquina por un riachuelo y luego pues como de ese ritual que hicieron ese Viernes Santo, nunca jamás volvieron a observar estas luces que titilaban en la casa de la enramada de esta finca, en esta vereda de ese municipio del occidente de Boyacá. Una historia también muy llamativa, igual que el pollo mágico del occidente de Boyacá para el Halloween, para especial de Halloween. Que lo disfruten. Chao, chao, que estén muy bien.